Bueno, una vez ya sabemos cómo compilar, cómo instalar, cómo compilar y te lo tenemos todo claro, vamos a crearnos nuestra aplicación que habíamos diseñado en el mockup en el tema anterior. Bien, recordamos, hacemos clic en File y hacemos en Android Application Project. Vamos a crear un Android Application Project. Bien, como vemos, podemos simplemente solo compilar para Jelly Bean. Y podemos ver que yo tengo puesto Gingerbread, porque nosotros vamos a utilizar una librería que está disponible para Gingerbread y que existen algunos problemas actuales en Jelly Bean. Y como queremos hacer una aplicación lo máximo compatible posible, y esta librería sigue siendo compatible si utilizásemos esta versión, pues simplemente vamos a utilizar esta versión. Y para instalarnos esta versión tenemos que abrir el SDK Manager. Recordamos que el SDK Manager está en nuestra carpeta donde hicimos la instalación al principio y simplemente hacemos clic sobre el SDK Manager y nos aparece la pantalla del SDK Manager. Vemos que tenemos instalado el 422, lo tenemos instalado el SDK Platform y tenemos instalado el simulador. Vale, yo me he instalado también unos ejemplos que bueno, que ustedes se los pueden instalar también si quieren, pero ustedes no tienen instalado lo que yo sí que tenía instalado. Y ahora les explico cómo se instala. Nos vamos a la versión 2.3.3, que es la API 10, y nos vamos a instalar el SDK Platform y nos vamos a instalar también el pequeño emulador con Intel 86. Con esto vamos a conseguir poder compilar con esta librería, y vamos a utilizarla porque les comento que hemos descubierto un pequeño error en la última librería de Jelly Bean al hacer una llamada en la lista, y para poderla hacer compatible con todos los dispositivos lo máximo posible vamos a utilizar esta plataforma. Bien, simplemente cuando ustedes la tengan instalada vienen a la pantalla de nueva aplicación de Android y le vamos a poner un nombre. Yo le voy a poner, por ejemplo, Nuestro Cine. Vale, vemos que se nos crea en el paquete com.example.nuestrocine. Cuando nosotros queramos poner la aplicación a la venta, vamos a tener un problema, y es que vamos a tener que cambiarle el nombre al paquete, porque com, example y algunas palabras no las admite. Entonces pues vamos a evitarnos ese problema y vamos a ponerle directamente pues listas.nuestrocine. Vale, con este nombre no vamos a tener problemas si una vez queramos vender nuestra aplicación en la Google Play, ¿vale? Recordamos, vamos a compilar con la versión Android 2.3.3. Es muy importante porque les comento que existe un pequeño problema en una de las funciones en el último SDK de Android, y vamos a decirle que no queremos ningún tema porque los temas no están admitidos en esta versión. Siguiente, le decimos que se nos guarde en el workspace o en el entorno de trabajo que nosotros le habíamos puesto por defecto, y elegimos una imagen. Vamos a dejar la imagen esta por defecto, y siguiente, y simplemente nos vamos a crear una blank activity, ¿vale? Y siguiente, y a esta le vamos a poner, por ejemplo, el nombre principal, porque va a ser nuestra actividad principal, la actividad que se va a ver cuando nosotros ejecutemos la aplicación en un dispositivo. Y finalizamos. Estos pasos ya los habíamos visto en un vídeo anterior, pero era para recordarles que vamos a utilizar el target de Gingerbread. Bien, todo esto ya nos es familiar. Tenemos el Package Explorer que se nos ha creado, las mismas carpetas, tenemos la documentación donde aparecen todo lo que significa cada una de las carpetas. Y ahora vamos a ver un poco en la parte de layout, en Activity principal, vamos a ver un poco lo que tenemos, las posibilidades que tenemos de manera gráfica. Tenemos aquí la posibilidad de poder insertar texto, que simplemente es moviéndolo y poniéndolo aquí, ¿vale? Tenemos la posibilidad de poner un botón, tenemos la posibilidad de poner un checkbox, en fin, podemos poner múltiples cosas. Vamos a borrarla simplemente haciendo clic sobre ella y dándole el botón suprimir, las vamos borrando. Y aquí pues vemos que podemos añadir también textos, layouts, composite, imágenes, bueno, en fin, muchísimas cosas. Lo importante de todo esto, y es lo que vamos a ver primero de todo ello, para entendernos un poco cómo va esto, vamos a ver los layouts. A la hora de diseñar interfaces para dispositivos móviles, hay que tener en cuenta que el espacio de la pantalla es muy limitado.
por lo que es fundamental seleccionar el tipo de layout que vamos a utilizar en el diseño. Vamos a ver los distintos layouts que podemos utilizar en nuestro desarrollo para una plataforma Android. Ahí vemos los que tenemos. Vamos a ver, por ejemplo, el Linear Layout. Linear Layout tanto vertical como horizontal. Tenemos dos tipos de Linear Layout, ¿vale? Pues el Linear Layout es el layout más simple que podemos utilizar. Como su nombre indica, los elementos se irán colocando uno detrás de otro. Pero si podemos indicar la posición, tanto en lineal, en vertical, como en lineal horizontal. Vertical y horizontal. Aquí vemos los dibujos. Luego por aquí tenemos el Tablet Layout. Con el Tablet Layout vamos a hacer un modelo de organización basado en la organización de tablas. El diseño lo organizaremos en filas con los elementos Tablet Row, y dentro de cada fila podemos poner esos elementos. Y el layout más interesante del que vamos a destacar y el que vamos a utilizar principalmente va a ser el Relative Layout o el layout relativo, y es el layout más flexible de todos. Y esto lo que nos permite es colocar elementos relativos a otro elemento en la pantalla. Entonces, si nosotros tenemos un Relative Layout, vemos como hemos puesto aquí un Linear Layout y nos ha salido una flechita indicándonos dónde queremos poner el elemento. El elemento va a estar puesto conforme a otro elemento que ya exista en la pantalla o conforme a los márgenes, tanto superiores como inferiores y como laterales. Con esto podemos colocar en nuestra pantalla los elementos en donde nosotros queramos, sin tener que estar utilizando pues en líneas o filas o tablas, sino simplemente elementos dispersos en la pantalla. Bueno, bien, vamos a quitar esto que hemos puesto de Linear Layout. Hacemos clic sobre él y simplemente le damos al botón suprimir. Y nos vamos a quedar con el texto que se nos creó por defecto de Hello World. Y vamos a ver aquí que nos salen las propiedades. Entre las propiedades principales podemos ver el ID, que es lo que nos va a decir luego en el código a dónde le estamos haciendo nosotros referencia. Y bueno, la string que se va a utilizar. Y una serie de propiedades como, yo que sé, los colores, máximo de líneas, mínimo de líneas, y muchísimas propiedades que podemos utilizar para cada uno de los elementos. Si nosotros pusiésemos un elemento, un botón, vamos a poner un botón y nos ponemos sobre él, pues vemos también que los botones tienen una serie de propiedades comunes, y algunos elementos tienen propiedades específicas para ese elemento. Vale, pues quitamos el botón porque estamos simplemente viendo un poco las posibilidades que notan. La segunda de las posibilidades es lo de los menús. En la carpeta menús vemos aquí, abrimos en principal y aquí volvemos a ver otra vez que tenemos aquí el código XML. Y luego podemos ver también el Android Manifest, recordamos que es muy importante. Y aquí vemos que se nos ha creado la actividad, aquí tenemos Activity. Y esto es muy importante saberlo porque cada vez que nosotros vayamos a crear una actividad vamos a tener que ponerlas en nuestro Android Manifest. Si no, pues la aplicación se nos cuelga. ¿Vale? Hemos visto que se nos ha creado la activity principal por defecto, que tenemos listas.nuestrocine.principal, que utiliza el nombre appname. Y luego esto es porque la actividad se va a crear en el icono de la pantalla y va a ser la actividad principal por defecto. ¿Dónde están las actividades? Pues en src, listas nuestro cine principal. Esta la actividad la está haciendo referencia el Android Manifest aquí. Si no pusiésemos esto, se nos colgaría. Y cada vez que creemos una actividad aquí tenemos que hacer la referencia en el Android Manifest. Y teniendo en cuenta estos pequeños detalles, vamos entonces en el siguiente vídeo a ya empezar a programar la primera actividad. Veremos cómo hacer nuestras primeras listas sencillas para luego crear nuestro propio adaptador y hacer nuestras listas pues como nosotros queramos con la imagen, y vamos a seguir haciendo así hasta terminar una aplicación parecida a la que habíamos hecho en
en el mockup anterior.